Vamos a resolver este problema de optimización, un clásico en las aplicaciones de la derivada del cálculo diferencial integral básico, ¿no?, de una variable. Es un problema muy clásico, muy clásico, que se ve prácticamente obligatorio en cualquier curso básico de cálculo. Y pues bueno, entonces en este problema se nos está pidiendo que se va a construir una caja sin tapa a partir de una hoja de cartón con estas dimensiones, que en este caso es un rectángulo, ¿no? 68 por 82 centímetros, realizando cortes uniformes cuadrados en las esquinas, es decir, en las esquinas se va a cortar un cuadrado en las esquinas para que de esta manera, al doblarlo, al cortar ese cuadrado de mi hoja, nos quede esta forma, ¿no?, la forma que tenemos aquí, nos quede esta forma, todo este contorno que tenemos, que voy a marcar aquí en azul, y esto, al doblarlo, al hacer mis dobleces, se forma esta caja, que obviamente esta base de aquí es lo que tenemos aquí abajo, estas son mis paredes, y bueno, entonces así queda formada nuestra caja. Bien, entonces sabiendo que se va a realizar de esa manera la caja, pues vamos a determinar el volumen máximo. Bien, ¿cómo vamos a determinar ese volumen máximo? Pues bueno, lo que vamos a hacer es, primero que nada, encontrar la función la función matemática, por así decirlo, el polinomio, que nos dé el modelo de cómo es el volumen de esta caja con estas condiciones que acabamos de ver, ¿no?, o que nos ponen aquí, que nos dan. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Bien, entonces antes de hacer la función de ese volumen, vamos a entenderla bien, ¿no?, cómo formarla. Entonces, bien, tenemos que a mi hoja le estamos cortando un cuadrado en cada esquina. Ese cuadrado en cada esquina tiene una dimensión, que es que, bueno, si es un cuadrado, sus lados son iguales. Pero esos lados no sabemos cuánto mide, entonces simplemente se le pone como X. El lado de este cuadrado que se va a cortar en cada esquina es X. Bien. Entonces, dependiendo de la longitud de ese alto, es como se va haciendo mi volumen, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que precisamente se va a obtener una función de volumen, que precisamente vamos con ello a calcular qué tanto debe de medir este alto para que el volumen sea lo más grande posible. Bien, entonces bien, ahora, sabiendo que vamos a cortar estos cuadrados de mi hoja, quiere decir que entonces las dimensiones de mi lado de mi volumen ya formado quedarían de la siguiente manera, ¿no? Es decir, el largo de mi caja va a quedar, pues bueno, si la hoja es de 82 y yo le estoy cortando una longitud X del lado derecho y una longitud X del lado izquierdo, entonces mi longitud va a ser 82 menos X, y X sería 2X, entonces 82 menos 2X. Bien, ahora de mi ancho, que se va a formar de este lado, de esta cara, entonces ahí, ¿qué está pasando? Que a 68 le estoy quitando X de la arriba y X de abajo, X de arriba y X de abajo, entonces es 68 menos 2X, el ancho. Bien, y el alto pues está determinado completamente por lo que mida el lado X, ¿no?, el lado X de mi cuadradito que corté de cada esquina, ¿no? Bien, y entonces de aquí va a salir mi función de volumen. Entonces mi función de volumen la vamos a llamar VNX. ¿Cómo calculo el volumen de un prisma rectangular? Pues bueno, es lado por largo por ancho por alto. Entonces sería 82 menos 2X por 68 menos 2X por X, que es la altura, ¿no? Largo por ancho por alto. Bien. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer es desarrollar todas estas operaciones para que nos quede nuestro polinomio de nuestro volumen. Bien. Vamos a realizar
Pues operaciones, esto es una multiplicación de un binomio. 82 por 68 es 5576. Menos 82 por 2, 164. X menos 68 por 2, X menos 136X. Más, ¿no? Menos por menos más, 2x por 2x, 4x cuadrada. Y todo eso multiplicado por x. Por esta x. Bien. Vamos a terminar de multiplicar. Nos va a quedar que mi función de volumen va a ser, vamos a ordenar, vamos a simplificar. Vamos a multiplicar x por cada uno de mis términos y de una vez vamos a acomodarlo, ¿no? Vamos a acomodar por el término de mayor exponente al de menor exponente. Entonces nos quedaría 4x cúbica menos 164x cuadrada menos 136x cuadrada más 5576x. Bien. Reducimos términos semejantes, nos quedaría que entonces mi volumen es 4x cúbica menos 164 menos 136 es menos 300 x cuadrada más 5576x. Y esta es mi función de volumen. Esta es mi función de volumen. Bien. Ya tengo lo más importante, la función de volumen. Ahora sí, vamos a determinar el máximo. Vamos a determinar con qué valor de x se genera el máximo de esta función de volumen y cuánto es ese máximo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer con el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, recordemos que es un algoritmo que nos da el cálculo diferencial, en donde nos dice que para obtener el máximo de una función, lo que tenemos que hacer primero es obtener los puntos críticos de mi función a partir de la segunda derivada. A partir de la primera derivada. Entonces, vamos a calcular la primera derivada. Vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada de mi función de volumen sería 12x cuadrada menos 600x más 5576. Bien. Y ahí está mi primera derivada. Muy bien. El criterio de la segunda derivada dice que, ya que saqué mi primera derivada, igualo a 0 y resuelvo mi ecuación y de ahí van a salir mis puntos críticos. Entonces, igualamos a 0. Igualamos a 0. Y eso es una ecuación de segundo grado que vamos a resolver con ayuda de nuestra calculadora. 12 menos 600, 5576. Y listo, obtenemos dos resultados, x1 y x2. x1, que lo vamos a aproximar a 37.66, ¿no? Vamos a truncar ahí los decimales para hacer más práctico el problema. Y 12.33. Muy bien. Ahora bien, estos valores que obtuvimos son dos valores. Ahora la pregunta es, ¿con cuál de estos dos valores se obtiene el máximo de mi función? Entonces, para ello vamos a seguir con el criterio de la segunda derivada. Entonces, el criterio de la segunda derivada dice que cuando yo ya tengo mis puntos críticos, para saber con cuál obtengo el máximo y con cuál obtengo el mínimo, estos los evalúo en la segunda derivada. Entonces los evalúo en la segunda derivada y si el resultado es positivo, quiere decir que es un mínimo. Y si el resultado es negativo de esa evaluación, quiere decir que se trata de un máximo. Entonces vamos a realizar esa prueba en esta parte, ¿no? Entonces vamos a evaluar. Vamos a obtener nuestra segunda derivada. La segunda derivada es... vamos a ponerlo aquí con otra... Vamos a ponerlo aquí con otro color para que no nos confundamos conforme avancemos. Vamos a ponerlo nuevamente en negro. Pues vamos a sacar la segunda derivada.
La segunda derivada de mi función de volumen sería 24x menos derivada de 600x, 600. Ahí está mi segunda derivada. Vamos a evaluar mis puntos críticos en la segunda derivada. Vamos a evaluar el primero. 37.66 sería 24 por 37.66 menos 600. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a poner nuestra calculadora. Nos da 303.84 positivo. Bien, ahora vamos a evaluar nuestro otro punto crítico, que es 12.33. 24 por 12.33 menos 600. Y eso nos da menos 304.8. Menos 304.8. Bien. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, nos vamos a nuestro criterio de la segunda derivada, ¿no? Aquí nos salió la evaluación de la segunda derivada con el punto crítico 37.66. Aquí nos salió que el resultado de esa segunda derivada es positivo, ¿no? Es 303.84 positivo. Entonces, según el criterio de la segunda derivada, si es positivo, quiere decir que en ese punto hay un mínimo. Y en el otro punto crítico, 12.33, nos salió que la segunda derivada es menos 304.8. Quiere decir que ahí es donde está nuestro punto máximo. Según el criterio de la segunda derivada. Bien, entonces ya sabemos que con 12.33 es el valor de x, la longitud de este rectangulito cuadrado que se recorta, con el que va a dar el volumen máximo. Entonces, ahora ya nada más lo que nos resta es calcular ese volumen máximo. Entonces vamos a calcular ese volumen máximo. Entonces mi volumen máximo va a ser igual a, vamos a sustituir este valor, 12.33, que es el que ya comprobamos que con ese valor da el punto máximo, el valor máximo. Vamos a sustituirlo en la función de volumen que obtuvimos, que es esta. Pues esto sería 4 por 12.33 4 por 12.33 al cubo menos 300 por 12.33 al cuadrado más 5576 por 12.33. Muy bien. Desde luego, esto lo realizamos en nuestra calculadora. Y el resultado es que mi volumen máximo es igual a 30.641.47 centímetros cúbicos. Y ese es mi volumen máximo. Entonces, mi caja, para que tenga el volumen máximo posible, debe de medir este cuadrito que se recorta en las esquinas, 12.33. Con ese valor se obtiene el volumen máximo de nuestra caja.